Buenas tardes. Hoy vamos a eh, dar la clase correspondientes a la unidad número 4, que trata sobre el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Sí? Muy bien. De este modo, vamos a hablar de un efecto especial que tiene el régimen matrimonial, el matrimonio, respecto de los bienes, ¿sí? Ya vamos a ver ahora, en el comentario que les voy a ir haciendo, que vamos a analizar los dos tipos de regímenes patrimoniales que tiene el matrimonio. Uno es el de comunidad, el otro es el régimen de separación. Si nada se dice, cuando se celebra el matrimonio o anterior al matrimonio en una convención matrimonial, si nada se dice, se celebra el matrimonio y el régimen que va a imperar va a ser el régimen de comunidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué conceptos podemos dar? El régimen patrimonial del matrimonio, entonces, es el conjunto de relaciones jurídicas de orden o de interés patrimonial que el matrimonio establece entre los cónyuges y entre estos y terceros. Como ejemplo, todo lo relativo a los contratos entre los cónyuges, ¿sí? Que sabemos que hay impedimentos para gran parte de ellos, está en el artículo 1002, o la administración y gestión de los bienes que se adquieran durante la vida matrimonial, por citar a algunos relacionados. Las relaciones jurídicas patrimoniales entre los cónyuges frente a terceros, básicamente las deudas que contraen y cómo ellas afectan o inciden en la vida económica durante el matrimonio. La disolución y la liquidación del régimen vigente, etcétera. Todo eso vamos a tratar de ir viendo en la clase de hoy y en la clase de mañana. Mañana a las 11 horas. Muy bien, ¿qué antecedentes tenemos? En el Código de Vélez, Vélez había hecho un comentario al título del matrimonio y decía: el matrimonio es la más importante de todas las transacciones humanas. Es la base de toda la constitución de la sociedad civilizada. Se diferencia de los otros contratos en que los derechos, las obligaciones y los deberes de los esposos no son reglados por las convenciones de las partes, o sea, entre ellos. Un hecho de la importancia y resultado del matrimonio no podría descender a las condiciones de una estipulación cualquiera. La sociedad conyugal será así puramente legal, evitándose las mil pasiones o intereses menos dignos. Vélez Sarsfield no concebía que los cónyuges sean simplemente dos socios con sentido especulativo, sino que son dos vidas que se sostienen y alimentan. O sea, el derecho de familia en este aspecto va a ser de orden público y es el derecho el que va a imponer las normas respecto de el matrimonio. Por eso no podemos alterarlo, ¿sí? Tenemos que seguir las pautas que el ordenamiento nos dice. Si nosotros tenemos en el régimen actual del Código Civil y Comercial, tenemos, como dije al comienzo, un régimen supletorio. Esto está en el artículo 463. Este régimen supletorio
habla de que a falta de opción hecha en las convenciones matrimoniales, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias, reglamentado en este capítulo. No pueden estipularse que la comunidad comience antes o después, excepto el caso de cambio de régimen matrimonial previsto en el artículo 449. Entonces, este artículo 446 nos da la regla. Esa regla es que es de carácter supletoria. No hacemos opción directamente, no hacemos opción por el régimen de separación, no decimos nada, automáticamente el régimen que se va a aplicar es el régimen de comunidad. El artículo 449, que es el que sigue, nos da la posibilidad de hacer cambios, ¿sí? O optar en la convención matrimonial u optar después, en el transcurso del matrimonio, una vez celebrado el matrimonio, pero con cierta distancia temporal. Después de la celebración del matrimonio, dice el artículo 449, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlos reclamar inoponible a ellos en el término de un año a contar desde que lo conocieron. Esto es para evitar fraudes, obviamente, pero tenemos que tener en cuenta que para cambiar el régimen tiene que haber pasado un año de la celebración del matrimonio, obviamente si estamos en uno u otro régimen. Ahora bien, si tenemos dos regímenes, y esta es una novedad del Código Civil y Comercial, el régimen de separación de bienes o el régimen de comunidad, nosotros tenemos normas imperativas. Esto quiere decir que no se pueden alterar ni modificar. Imperativas, que son comunes a los dos regímenes y hacen directamente efecto en el interés familiar. Ese es el, diríamos, bien jurídicamente protegido, el interés familiar. Entonces, cualquiera sea el régimen patrimonial que rige respecto de un matrimonio, de comunidad o de separación de bienes, son aplicables normas destinadas a la protección del interés familiar, inderogables por los cónyuges. Inderogables quiere decir que no se pueden modificar. Y vamos a ver por qué. ¿Qué atienden estas normas? La aplicación inderogable, ese mandato, está en el artículo 454 y nos dice, las disposiciones de esta sección se aplican cualquiera sea el régimen matrimonial, tanto sea el de separación como el de comunidad, y excepto que se disponga otra cosa en las normas referentes a un régimen específico. Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al matrimonio, excepto disposición expresa en contrario. Muy bien. ¿Cuáles son esas normas inderogables comunes a esos dos regímenes? Vamos a comenzar ahora con este análisis. Son el sostenimiento y la contribución. Hacen al interés familiar, ¿sí? Y nos dice el artículo 455.
los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento. Cada uno debe contribuir a su propio sostenimiento. No yo contribuir al sostenimiento de mi cónyuge. ¿Estamos? El del hogar, el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. Esto es natural. Por ejemplo, sale a trabajar el hombre, la mujer se queda en la casa y hace las tareas de ama de casa, cría a los hijos, los educa, etc. No está produciendo dinero, pero sí está produciendo una tarea que debe ser computada como dinero y aporte. Entonces, no podría el otro cónyuge demandarlo para que ella ponga dinero. Ya lo está poniendo. Acordémonos, esta regla va de la mano con el artículo 660 del Código Civil y Comercial en cuestión alimentaria. Muy bien, esta norma, esto que acabamos de analizar, es un reconocimiento de los derechos a los hijos, tanto matrimoniales como extramatrimoniales. Y esto está referido al artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño y al artículo 17, inciso 8 de la Convención de Derechos Humanos. Ahora bien, hay una responsabilidad solidaria de los cónyuges por las obligaciones que los cónyuges van a contratar con terceros, ¿no es cierto?, para la educación, para el sostenimiento, la educación de los hijos, el contrato que hace uno de los cónyuges, por ejemplo, con la dirección de la escuela donde asisten los hijos, el pago de la cuota, el pago de la matrícula, etc. Nos dice el artículo 461. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455, que es el que acabamos de analizar. Fuera de estos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Estamos hablando que va a ser solidariamente responsable por esas obligaciones que hacen a la educación de los hijos y al mantenimiento del hogar que acabamos de analizar en el artículo 455. Pero si un cónyuge compra, por decir, una bicicleta, que no es un enser elemental del hogar, y no la paga, el acreedor no puede demandarlo a los dos solidariamente, porque no hace a las obligaciones contempladas en el artículo 455. Sostenimiento del hogar, educación de los hijos. Muy bien. Ahora, ¿qué actos requieren asentimiento del otro cónyuge? Vamos a ver. Dice el artículo 456. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella.
el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. ¿Se entiende? Un cónyuge, por ejemplo, no puede vender la casa que es parte del hogar conyugal, no puede alquilarla a un tercero, no puede darla in comodato, no puede tampoco ofrecerla como garantía sin el consentimiento de la otra parte. ¿Está? Muy bien. Voy a dar otro ejemplo. Muchas veces los contratos de locación X, cualquiera, o otro tipo de contrato, ponen como garantías personales, ¿sí? Y garantías que como personales también conllevan una garantía patrimonial sobre los derechos reales. Vamos a hacer el ejemplo de un contrato de locación y Juan Pérez es garante. Juan Pérez está casado con Marta Rodríguez. Bueno, Juan Pérez es el garante, él solo. Pero para ser garante y manifestar que él pone su patrimonio, ¿sí? Como garantía de las obligaciones del locatario, va a tener que firmar también Marta Rodríguez. No como garante, sino prestando el consentimiento que está pidiendo aquí el artículo 456. Requisitos del asentimiento. Ese asentimiento no es general, es específico para el acto jurídico determinado. Dice el artículo 457, en todos los casos en que se requiere el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquel debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos. No podemos hacer, por ejemplo, un poder supletorio para que uno de los cónyuges preste al otro el consentimiento que requiere el artículo 456 para todo acto jurídico. No, tiene que ser específico para ese acto jurídico. Puede ocurrir que para prestar consentimiento, ese cónyuge que lo debe hacer no esté presente, está impedido, esté de viaje, esté imposibilitado o se oponga. La solución nos da el artículo 458, que dice, uno de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto que requiera el asentimiento del otro si éste está ausente, si es persona incapaz, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el interés familiar. El acto otorgado con autorización judicial, oponible al cónyuge en cuyo asentimiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo. Es simplemente el consentimiento, ese asentimiento que tiene que dar y no lo da por X causas, las causas que están contempladas en la ley. El juez lo va a otorgar, pero no va a responder solidariamente en ese caso. Y el acto jurídico se va a poder llevar a cabo. Muy bien. Actos de administración y disposición de cosas muebles no registrables a título oneroso. ¿Qué nos dice la ley? Los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables, cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges,
celebrados por éste con terceros de buena fe son válidos, excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión. Acá tenemos el caso. Están los dos cónyuges, viven en una casa, la casa está amueblada con los muebles necesarios para vivir y uno de los cónyuges vende la computadora del otro sin que el otro sepa. Bueno, la vende, se la vende a un tercero. Muy bien, ese acto no es válido porque se trata de un elemento propio que hace al uso personal del otro cónyuge y tendría que haber pedido ese consentimiento. En caso contrario, supongamos que lo que vende es, tiene 2 heladeras y vende una. No es un elemento esencial porque hay 2. Entonces, se presume ante ese tercero de que hay un consentimiento tácito, hay un mandato tácito que puede realizar la venta sin que se vaya a oponer el otro cónyuge. ¿Por qué? Porque no entra dentro de las cuestiones esenciales y de interés familiar que habla el artículo 455. El mandato entre cónyuges. El mandato entre cónyuges, bueno, es uno de los contratos permitidos. Los no permitidos están dentro del artículo 1002, que les voy a pedir que lo vean, pero el mandato es un contrato permitido. Y dice, uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye. ¿Sí? Pero no para darse a sí mismo el asentimiento en los casos en que se aplica el artículo 456. La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones. Excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos. Es claro, puede existir el contrato de mandato entre los cónyuges. Lo que no puede existir dentro de ese mandato es la facultad genérica de el consentimiento, el asentimiento que está pidiendo el artículo 456 para los actos jurídicos relacionados a la vivienda, los bienes que forman parte del moblaje, de los muebles que integran el hogar y que son de carácter necesario, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, hasta aquí hemos visto este régimen común a los dos regímenes patrimoniales, de carácter inderogable, no se pueden modificar, y estas son reglas que se deben respetar. Ahora vamos a ver el régimen de comunidad. Nosotros vamos a ir analizando estas normas que hacen al régimen de comunidad y va a aparecer en reiteradas oportunidades porque vamos a ir analizando el artículo que hace a los diferentes tipos de bienes propios y gananciales de los dos, propio de cada uno de ellos, que no interviene en el régimen de comunidad. Pero vamos a analizarlo desde un punto de vista en el cual va a aparecer en reiteradas ocasiones la palabra recompensa. ¿Sí? Les explico brevemente. Nosotros en un régimen de comunidad vamos a tener que todo lo adquirido a partir de la celebración del matrimonio y hasta la finalización de este, ¿sí?
o la separación personal, ya lo vamos a ver en particular, existe un régimen de comunidad de que todo lo que se adquiere es de ambos, una proporción de 50 y 50%. ¿Sí? Lo anterior al régimen patrimonial, al régimen matrimonial, lo anterior a la celebración del acto matrimonial, es bien propio de cada uno. Ahora bien, esto parece sencillo, pero se torna gris, no tan blanco, gris, en varias ocasiones, y lo vamos a analizar ahora. Muy bien, en el Código Civil derogado, el término comunidad tendía a destacar el aspecto fundamental de coparticipación en las ganancias obtenidas y contribución en las deudas contraídas durante el matrimonio y debía entendérselo como una reacción del derecho moderno al sistema dotal romano, que ya lo habíamos analizado en otras clases. La comunidad no debe ser entendida como un ente, no es un ente, no es una persona jurídica con personalidad jurídica, no, es una masa de bienes que no se conforma por derechos y acciones en forma indivisa. Ya vamos a ver cómo va funcionando. No se puede plantear la cuestión de la naturaleza de la comunidad, sino que debe reconocerse que el régimen implica una suma de relaciones de diversas naturalezas a partir de la consideración autónoma del patrimonio de cada cónyuge. ¿Sí? Reitero, nosotros tenemos dentro del régimen de comunidad, todo lo que se adquiere es, tiene derecho cada uno de los cónyuges en mitades. Ahora, puede que uno adquiera a nombre propio, entonces va a figurar que es un bien propio de él. Supongamos un inmueble, compra un inmueble, se registra, se escritura y se registra en el registro de la propiedad con el nombre de uno de los cónyuges, por ejemplo. Pero va a figurar el estado civil casado y con quién está casado, el nombre de la persona, el número de documento. Eso quiere decir que el día que esta persona, titular dominial, quiera vender ese inmueble, va a necesitar el consentimiento del otro cónyuge. Si no, no hay venta. Ahí se garantizan estos derechos. Muy bien. ¿Cuáles son los bienes propios? Los bienes propios de cada cónyuge, no los gananciales. Vamos a analizar los bienes propios. Los bienes, dice el artículo 464, que tiene muchas hipótesis, dice los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad. Se celebra el matrimonio hoy. Bueno, yo ya tengo el título de dueño de una casa, de un auto. Eso es mío, no es de la sociedad. Los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado, donación. ¿Por qué? Porque no hay contraprestación, excepto, ya vamos a ver cuáles son las excepciones. Pero herencia, legado, donación, no hay contraprestación. Lo recibo yo, la sociedad no paga nada, sino que yo lo recibo, está a nombre mío. Puede ser a nombre mío o a nombre de los dos. Entonces, aunque sea conjuntamente por ambos, y excepto la recompensa, acá ya empieza a aparecer esta palabra, debida a la comunidad por los cargos soportados por ésta. Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan propios por mitades.
excepto que el testador o el donante haya designado para parte determinada. ¿Mm? No son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias. ¿Por qué? Porque hay una contraprestación, excepto que los servicios que dieron lugar a ella hubieran sido prestados antes de la iniciación de la comunidad. ¿Se entiende? En caso de que el valor de lo donado exceda de una equitativa remuneración de los servicios recibidos, la comunidad debe recompensas al donatario por el exceso. Acá siempre vamos a encontrar un equilibrio. ¿Un equilibrio para qué? Para que sea equitativo lo que los cónyuges consiguen patrimonialmente dentro del régimen de comunidad. El inciso C de este artículo nos dice: los adquiridos por permuta con otros bienes mediante la inversión de dinero propio o la reinversión del producto de las ventas de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo soportado por éste. Los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro del bien propio. ¿Mm? Los productos de los bienes propios, con excepción de las canteras y minas. Las crías de los ganados propios que reemplazan el plantel a los animales que faltan por cualquier causa. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías son gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado propio aportado. ¿Sí? El inciso G nos dice: los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación. Yo lo compro anterior a la celebración del matrimonio, pero lo sigo pagando gran parte o parte del precio, lo sigo pagando una vez celebrado. El bien va a ser propio, pero va a haber recompensas del 50% de las cuotas que yo he pagado después de la celebración. Yo le he mandado un fallo al aula virtual que habla sobre justamente este tema, para que puedan interpretar. Los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad relativa, confirmado durante ella. Los originariamente propios, que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico. Los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero de ella. Ejemplo: compro un inmueble anterior a la celebración del matrimonio, es mío propio. Celebro el matrimonio, pasa un tiempo y digo, bueno, esta casa que yo he comprado y que es mía, necesita una ampliación, una habitación más porque llegan los hijos y hay que ampliarla. Vamos a hacer una habitación más y un baño más. Muy bien, esa accesión que recibe la cosa inmueble, ¿sí?, es ganancial. Va a ser el bien todo, la nuda propiedad mía, pero esa parte agregada dentro del periodo de la comunidad va a merecer una recompensa a favor del otro cónyuge por el 50% de ese valor.
Las partes indivisas adquiridas por cualquier tipo o título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad o que la adquirió durante esta en calidad de propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos, de los valores mobiliarios propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de esta para la adquisición, del caso de las copropiedades, consorcios, etc. La plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la comunidad, si el usufructo se extingue durante ella, así como la de los bienes gravados con otros derechos reales que se extinguen durante la comunidad sin perjuicio del derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes gananciales. Las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges sin perjuicio de las recompensas debidas a la comunidad si son de gran valor y se adquirieron con bienes de ésta, y los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión sin perjuicio de las recompensas debidas a la comunidad si fueron adquiridos con bienes gananciales. Las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daños físicos causados a la persona del cónyuge, excepto la del lucro cesante, correspondiente a ingresos que habrían sido gananciales. El cónyuge que trabaja en relación de dependencia puede decir, sí, pero el sueldo es mío. El sueldo, dentro del régimen patrimonial, es ganancial, si estamos dentro del régimen de comunidad. El derecho a la jubilación o pensión es propio, y el derecho a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad, y en general todos los derechos inherentes a la persona. La propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad. El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor. Muy bien. ¿Cuáles serán? Hasta aquí hemos hecho un análisis de diferentes Profe, hipótesis del artículo 463, que habla sobre los bienes propios. ¿Cuáles son los bienes gananciales? Aquellos adquiridos después de la celebración del matrimonio y dentro del régimen de comunidad. Entonces, son gananciales los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en la enunciación del artículo 467, que ya lo vamos a ver. profe, Los, disculpe. Sí, al final, por favor, le voy a evacuar cualquier consulta porque estamos grabando la clase. Ah, bien, Ok, gracias. anótelo, por favor. Los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar como lotería, juego, apuestas, ¿sí? Yo gano el 6, estoy casado bajo el régimen de comunidad
y va a ser ganancial. O también el hallazgo de un tesoro. Los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales devengados durante la comunidad. Los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge devengados durante la comunidad. Es lo que les dije recién del sueldo, por ejemplo. Los devengados durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo de carácter propio. Los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otros bienes gananciales mediante la inversión de dinero ganancial o la reinversión del producto de la venta de bienes gananciales sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge si hay un saldo soportado por su patrimonio propio. Los créditos o indemnizaciones que subrogan, ¿sí? Subrogan a otro bien ganancial. Los productos de los bienes gananciales y los de las canteras y minas propiedad extraídos durante la comunidad. Las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa y las crías de los ganados propios que excedan el plantel original, los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella, perdón. Los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella. Los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico. Los incorporados por accesión a las cosas gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes propios. Es el caso inverso del ejemplo que dimos para los bienes propios. Las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse invertido bienes propios de este para la adquisición. Nos quedan dos hipótesis más. La plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la comunidad si el usufructo se consolida después de su extinción, así como la de los bienes grabados con derechos reales que se extinguen después de aquella, sin perjuicio del derecho a recompensa, si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean bienes propios. No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, de las recompensas debidas a la comunidad por las primas pagadas con dinero de esta, o sea, de la comunidad. ¿Cómo se va a probar el carácter propio o ganancial? ¿Qué prueba me va a hacer falta a mí? ¿Se presume, excepto prueba en contrario,
que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de un cónyuge. No es suficiente. Hay que acreditarlo. Si existe esa confesión, también vamos a tener que acompañar otro medio de prueba. Para que sea oponible a tercero el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que el acto de adquisición se haga constar esas circunstancias, determinándose su origen con la conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener a esta conformidad o de negársela el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se deberá tomar nota marginal en el instrumento del cual resulta el título de adquisición. El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición. Muy bien. Hasta aquí tendríamos entonces la primera parte de esta unidad, ¿sí? Entonces,